Dice, para determinar su centro de gravedad, una persona se acuesta en una tabla homogénea horizontal de peso 50 newtons que está apoyada sobre las básculas tal como se muestra en la figura. Si la báscula 1 indica una medida de 266 newtons y la báscula 2 indica una medida de 234 newtons, determinar A, el peso de la persona y B, la posición del centro de la gravedad de la persona. Bueno, entonces aquí eh, estamos suponiendo, por ejemplo, que la tabla es homogénea. ¿Qué quiere decir que sea homogénea? Que el centro de la tabla es donde está el peso. Pero la persona que se pone en la tabla no es homogénea. ¿Qué quiere decir que no sea homogénea? Pues que el centro de gravedad no va a estar en el centro de la persona. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos primero, lo primero que vamos a hacer siempre, vamos a tratar de dibujar el problema para poderlo entender y de colocar las fuerzas. Entonces, yo tengo una tabla. Esa tabla está puesta en dos pivotes, uno acá y otro acá. Eso de los pivotes hay que entenderlo de que cuando uno coloca algo pues sobre este sistema, miren, si yo quitara este sistema, él podría girar aquí así, como si estuviera pegado aquí. O lo contrario también es cierto. Si yo quito este de acá, pues él podría girar en este sentido como si estuviera pegado acá. Entonces yo puedo considerar el torque en cualquiera de los dos pivotes. ¿Qué otra cosa me están diciendo? Me están diciendo que la longitud de la tabla, pues que es la misma de la persona, desde 1.6 metros y que en la mitad de la tabla se coloca el peso. Vamos a colocar el peso de la tabla es igual a, vamos a leer, es igual a 50 newtons. Entonces, vamos, vamos a colocar el peso en el centro de la tabla. O sea, el peso de la tabla va a ir en el centro de la tabla. O sea que vamos a colocar acá el peso de la tabla. Una de las situaciones que se da, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una construcción y aquí tengo una columna, las columnas las colocan también como pivotes cuando van a hacer los cálculos. Entonces, cuando yo voy a colocar las columnas son las que están paradas, las vigas son las que están acostadas. Cuando yo coloco la viga, aquí el peso está en la mitad, la viga que va a tratar de hacer, va a tratar de flexionarse. Eso es algo muy común en los problemas de ingeniería y de materiales, de cuánto realmente va a dejar el cemento que se flexione, y por eso es que le va a colocar algo rígido como el hierro que va a ir dentro de ese cemento. Simplemente es un dato, pues, que tendrán que tener en cuenta si estudian ingeniería civil o ingenierías que tengan que ver con este tipo de construcción. Entonces vamos a nuestro problema. ¿Qué más dice nuestro problema? Entonces nuestro problema además dice que está apoyada sobre dos básculas y entonces la báscula 1 indica 266 newtons. O sea, la báscula 1 está haciendo una fuerza de 266 newtons. Si la, si la tabla con la persona aquí subida
le hace una fuerza, ella está respondiendo con una fuerza de 266 newtons. ¿Por qué uno sabe que está respondiendo? Porque es lo que muestra la balanza. Sigamos, en F2, entonces hay una fuerza también hacia arriba, pero muestra 234 newtons. Entonces muestra 200, vamos a colocar F2 igual a 234 newtons. Entonces el tipo se acuesta estaba algo gordito. Y entonces vamos a colocar una distancia X desde donde esté el peso al punto de pivote. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Vamos a dibujarlo. Entonces, aquí está el punto de pivote. Entonces, estaba buscando el punto de pivote y aquí, un poquito más derecho, voy a decir que está el punto X. Y por acá va a estar el peso de la persona. Ese peso de la persona pues no lo conozco, o sea, ese peso va a estar en algún lugar. Todo esto es pues lo coloco ahí. Entonces ese sería el peso de la persona. Entonces ahora yo voy a usar las dos ecuaciones que conozco. En X no hay fuerzas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero entonces sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en Y? Entonces está F1 que es hacia arriba. Está F2 que también es hacia arriba. Está el peso de la tabla que es hacia abajo. Y está el peso de la persona que es hacia abajo. Aquí lo coloqué positivo, no es positivo, él es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque es hacia abajo. Y todo esto tiene que ser igual a 0 newtons. Entonces, bueno, la fuerza 1, dice, el problema dice que marca 266 newtons. La fuerza 2 dice que marca 234 newtons menos el peso de la tabla es 50 newtons menos el peso de la persona. Entonces hagamos ese cálculo, es 266 más 234 menos 50 es igual a 450 newtons. Acá igual a 0. Entonces aquí queda 450 newtons menos el peso de la persona es igual a 0. O sea, que el peso de la persona despejando es igual a 450 newtons. Ahora sí queremos averiguar en dónde está ubicado ese peso de la persona. Si el peso de la persona hubiera estado en la mitad, en el centro de masa, si fuera homogénea, las dos balanzas marcarían lo mismo. Pero como no marcan lo mismo, quiere decir que el peso de la persona no está balanceado.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a buscar el peso de la persona con la sumatoria de momentos o de torques y recordemos que eso tiene que ser igual a cero. Vamos a nuestro dibujito y entonces miren, en el dibujito está el punto A, está el punto B o está cualquier punto de la regla. Entonces yo puedo hacer la sumatoria de torques en cualquier punto. Pues es más inteligente hacerla, por ejemplo, en el punto donde hay fuerzas. Porque si usted la hace, por ejemplo, en el punto A, usted elimina esta fuerza. ¿Por qué la elimina? Porque recuerden que entonces ya no habría brazo. Entonces empecemos, vamos a hacer la sumatoria de torques en el punto A. Entonces escribámoslo. Entonces, esto es igual. Entonces, es la sumatoria de torques en el punto A o también lo puedo escribir como la sumatoria de momentos en el punto A. Y entonces esto es igual, miremos qué momentos, esto debería ser igual a cero. Entonces miremos qué momentos hay en ese sistema. Entonces miremos, vea, aquí está el peso debido al peso, perdón, la fuerza debida al peso de la persona. Entonces aquí está, miren que él está haciendo un torque como para tratar de girar en forma de las manecillas del reloj. O sea que el torque que está haciendo ahí él es negativo. Bueno, ¿qué otro está haciendo torque? El otro que está haciendo torque es la tabla. El peso de la tabla también trata entonces el peso de la tabla también trata de hacer girar esa tabla. Entonces véanlo acá. Entonces aquí está el peso de la tabla. Que los dos, esos dos pesos, están haciendo, están tratando de hacer girar esa tabla en esta dirección. Y recuerda que esa dirección hablábamos de que esta dirección era negativa. ¿Qué otra fuerza hay que lo haga girar? Entonces, la otra fuerza que hay que lo hace girar es esta F2, que está hacia arriba. Y lo está tratando de hacer girar en esta dirección. O sea, en la dirección positiva. ¿Por qué F1 no? Porque F1 está puesta en el lugar donde lo estamos haciendo girar. Es como si ustedes estuvieran tratando de hacer girar la puerta en la bisagra, ¿cierto? Ahí no les va a girar la puerta. La puerta les va a girar si ustedes hacen fuerza en el otro extremo. Pues empecemos con los torques. Entonces voy a empezar con el peso de la persona. Entonces habíamos dicho que es negativo. Entonces el peso de la persona, todas las fuerzas son perpendiculares. Entonces no me tengo que preocupar por el seno o el coseno. Perpendicular, perpendicular, perpendicular. Entonces tengo WP por el brazo. Recuerden que yo no sé dónde estará el centro de la persona. Entonces lo coloco como X. Menos el peso de la tabla por el brazo. ¿Cuál es el brazo? Recuerden que la tabla vale 1.6 metros. Entonces el peso de la tabla va a estar puesto en la mitad. O sea, a 0.8 metros. Más la fuerza 2 por el brazo que es 1.6 metros. O sea, toda la tabla completa. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces reemplacemos. Esto es menos el peso de la persona nos dio 450 newtons por X menos el peso de la tabla es 50 newtons, entonces menos
50 newtons por 0.8 metros más la fuerza 2. La fuerza 2 nos habían dicho que valía 234 newtons más 234 newtons por 1.6 metros. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces hagamos los cálculos que podemos hacer. Entonces tengo 50, a ver, menos 50 por 0.8 más 234 por 1.6. Y eso da 334.4. O sea que esto da menos 450 newtons por X más 334.4 334.4. ¿Qué unidades? Newtons por metros. Y eso es igual a 0. Despejando X me da. Entonces este está sumando, pasa a restar. Este está multiplicando, pasa a dividir, pero pasa también con ese menos. O sea que queda 334.4 newtons por metro dividido 450 newtons. Y eso me da 334.4 dividido 450, 0.74 metros. Entonces X es igual a 0.74 metros. Esa es la distancia que equilibra nuestro sistema.